cae. Todavía se puede salvar ese diente. Eso se llama, digamos, un diente avulsionado, un diente que está roto o que se cayó por completo. Entonces, si tú tomas el tratamiento ideal a ese diente, inmediatamente lo puedes salvar, puedes acudir rápido a tu dentista para que lo pegue otra vez y te vuelva a funcionar. Para que esto se pueda hacer, lo que hay que hacer inmediatamente, si el diente se cae o se rompe o lo que sea, tenemos que guardarlo en leche. Leche es un medio muy accesible, lo puedes encontrar en cualquier lugar y además va a mantener el diente vivo por más tiempo. Entonces, si tú colocas el diente en leche inmediatamente, puede durar hasta 120 horas hasta que llegue al laboratorio. 4 o 5 días, no hay ningún problema. Obviamente mientras más rápido es mejor. Pero si tú no lo pones en leche y te tardas, no sé, 3 horas y dejas ahí el diente en tu bolsa o en una mesa y así, en realidad las células se van a morir, se van a secar y no vamos a poder cultivar las células madre de su interior. Entonces es muy buena esta pregunta porque así ya todos van a saber que si el diente se cae, inmediatamente que se ponga leche en el refrigerador y obviamente que nos llamen al banco inmediatamente para que pasemos por él y lo mandemos a nuestro laboratorio. Okay. Paulina pregunta, ¿tienen algún caso de éxito aquí en el país, aquí en México? Muy buena pregunta, Paulina. De hecho, esto está muy interesante. El año pasado, no sé si lo escuchaste, tuvimos un trasplante de células madre de origen dental aquí en México. Esto se hizo en el Hospital Juárez y era un paciente de 16 años que tenía varias destrucciones óseas en su cuerpo, sobre todo en la zona maxilofacial, en la zona en su cara, ¿no? Tenía quistes que se habían como comido el hueso y le dejan como hoyos. Entonces tenía deformaciones en su cara. Entonces lo que nosotros hicimos, obviamente con un cirujano maxilofacial especializado en el tema, sacamos las muelas del juicio del paciente que estaban sanas, mandamos las muelas del juicio al laboratorio a cultivar estas células, es decir, a multiplicarlas, y después de un mes citamos al paciente aquí en México, aquí en México, en el quirófano. ¿Qué se hizo en el quirófano? Se extrajeron todos estos quistes que le estaban destruyendo su hueso y trajimos las células madre que estaban en el laboratorio ya después de ser multiplicadas y las trasplantamos directamente a las zonas donde los huesos habían sido destruidos. Lo padre de esto es que las células madre saben qué tipo de células van a formar. En este caso necesitábamos que formen hueso. Entonces a este paciente que tenía destrucciones de hueso en la zona maxilar, en la zona de aquí, tomaron las células madre, las pusieron ahí y se convirtieron en hueso. Estas células al convertirse en hueso forman otra vez todo el molde, digamos, que tú tienes y le devolvieron al paciente su calidad de vida sin tener que estar con este tipo de destrucciones. Hoy en día estamos haciendo también otro tipo de investigación para tratar otro tipo de enfermedades y la verdad es que en México hay mucha investigación en general para utilizar las células madre. De hecho, en el Instituto Nacional de Rehabilitación hay varios protocolos que se están realizando para uso de células madre. Uno de los más importantes es el tratamiento de meniscos para las rodillas y en las articulaciones en general, que se puedan utilizar células madre mesenquimales, es decir, las células madre del tipo dental, para tratar este tipo de pacientes. Obviamente en México nos encantaría que haya muchos más hospitales que hagan este tipo de tratamientos y es algo que ya se está dando mucho, sobre todo por influencia de otros países latinoamericanos como Brasil, como Chile, que hay mucha investigación, y aquí en México obviamente seguiremos haciendo estos protocolos, estos tratamientos para ayudar a toda la población nacional. Justo Leticia pregunta, ¿en cualquier hospital se puede llevar a cabo este procedimiento? No en todos los hospitales, Leticia, tienen que ser unos hospitales que estén entrenados en este tipo de técnicas. Al ser a las células madre, digamos, algo relativamente nuevo, no todos los hospitales tienen la tecnología o el conocimiento para utilizarlas. Obviamente, conforme va pasando el tiempo, mayor cantidad de hospitales hacen este tipo de tratamientos, pero no en todos los hospitales los hay. Esto sigue siendo algo muy nuevo y siguen siendo enfermedades que hasta ahora no tienen cura. Entonces, todavía hay mucha investigación por delante y es muy importante checar qué hospitales sí tienen estos tratamientos y qué hospitales todavía no los tienen. Además de que hay hospitales que te van a tratar a lo mejor con células madre problemas de corazón, pero que no tengan alguna técnica para tratar hígado, por ejemplo. Pero puede haber otro que sí traten hígado y no traten piel, por ejemplo. Entonces hay una gran variedad de hospitales que pueden tratar varios tipos de enfermedades y habría que checar cuál es el idóneo para el tratamiento que estamos buscando. Okay. Carlos pregunta, ¿cómo es que funcionan los tratamientos de las células madre? O sea, ¿qué ¿Cómo funciona?
Muy interesante, Carlos, y en realidad esta pregunta es compleja porque no es compleja, pero tiene muchas respuestas, porque depende del tipo de tratamiento que tú quieras hacer, es la manera que le vas a dar uso a las células madre. Te voy a platicar un ejemplo de un tratamiento, pero hay distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, el primero que yo diría es, por ejemplo, imagínate un corazón que ha quedado infartado. Cuando te da un infarto, básicamente lo que le pasa a tu corazón es que parte de tu corazón queda seco, queda muerto. En medicina le decimos isquémico, o que no tiene, digamos, oxigenación, y cuando eso sucede con cualquier tejido del cuerpo, va a perder su vitalidad y obviamente su funcionalidad. Entonces imagínate tu corazón, que lo tienes así, y una parte de tu corazón quedó infartada. Entonces, cuando tú tomas las células madre, lo que hacemos es, las trasplantamos directamente al tejido que ha quedado infartado, que ha quedado isquémico o muerto, y estas células madre se dan cuenta que están en un ambiente cardíaco. Y las células madre son, por así decirlo, muy inteligentes. Saben que en ese momento se requiere que ellas se convierten en células cardíacas o cardiomiocitos. Entonces, las trasplantas al corazón, se convierten en cardiomiocitos y regeneran ese tejido que quedó muerto debido al infarto. Entonces, esta es una de las formas que podemos hacer tratamientos con células madre. Hay otros tipos de tratamientos, por ejemplo, que tú puedes tomar las células madre y en el laboratorio convertirlas al tipo de célula que tú requieras. Digamos que tú requieres cartílago. Cartílago porque tienes algún problema de artritis o algún problema de articulaciones. Entonces, agarramos las células madre, las multiplicamos en el laboratorio y después las convertimos en células de cartílago o lo que se llaman condrocitos. Estas células después las llevamos a la zona donde son necesitadas del cuerpo, obviamente en las articulaciones, y ahí van a empezar a regenerar ese tejido que se requiere. Esa es otra de las formas de utilizar las células madre. Y hay una célula, yo diría, un poco más avanzada, que esto está en investigación y es muy prometedora para el futuro, que es la generación completa de órganos. Y esto es algo muy interesante porque, como tú sabes, hay miles de pacientes o cientos de miles de pacientes que cada año mueren esperando algún trasplante de órgano. Y lo que pasa es que en el mundo hay escasez de donantes, es decir, no hay la cantidad suficiente de órganos para la cantidad de gente que los requiere. Entonces, esto es algo muy importante en la medicina regenerativa, y de lo que se trata es que tú tomes las células madre del paciente y puedas tú generar un órgano entero, completo, en el laboratorio. Entonces vamos a un laboratorio que haga este tipo de procedimientos, que ahora hay mucha investigación para tratar, por cierto, corazón, hígado, vejiga, riñón, entre otros. Y entonces tú dices, por ejemplo, me hace falta un riñón. Esto todavía no existe, obviamente sigue en investigación, pero ya han habido casos de éxito de órganos que se generan en el laboratorio y que se los trasplantan al paciente y puede vivir con ellos toda la vida. En realidad esos órganos son órganos como si estuvieran nuevos, y además al tener tus células madre, tu cuerpo al recibir este órgano no lo va a rechazar. Entonces esta es la verdadera promesa de la medicina regenerativa, y hacia esto estamos llevando las células madre, para que podamos nosotros no depender de los donantes, sino generar órganos por completo, mismo en el laboratorio, y después trasplantarlos al cuerpo humano. Ok, alguien que se le fue y no poner el nombre, pregunta, si guardo las células en su banco, las células madre en su banco, ¿en cuánto tiempo puedo hacer uso de ellas? Buena pregunta. Las células se pueden usar inmediatamente, es decir, el chiste es esperar a que se multipliquen en grandes cantidades para el tratamiento. Nuestro banco lo que ofrece obviamente es la criopreservación de largo plazo, pero si da la mala suerte o la buena suerte de cultivar las células y requerirlas inmediatamente, esto se puede hacer sin ningún problema. Obviamente nos tienen que avisar con tiempo para que podamos realizar los procedimientos pertinentes y tener las células madre listas para su uso. Okay. Dante pregunta, ¿a qué edad deben recolectarse las células? ¿Nada más con los con los dientes de leche y ya? Entonces, no son los dientes de leche sobre todo, que son los dientes que se caen entre los 6 años de edad y los 12 años de edad del paciente. Pero también hay pacientes de mayor edad, que podrían ser adolescentes, entre los 14 o 15 años, o a veces hasta los 16, y también esos pacientes que les van a quitar las muelas del juicio, que normalmente se van a extraer entre los 18 y los 20 años. Obviamente, mientras más grandes son los pacientes, menor es la probabilidad de éxito en el aislamiento de células madre. Y esto es por lo que les comentaba anteriormente. La cantidad de células madre en nuestro organismo va disminuyendo con el tiempo. Entonces,
Sobre todo vamos a obtener las de los dientes de leche entre los 6 y los 12 años, pero un paciente nos puede mandar también dientes permanentes como las muelas del juicio y podremos cultivar estas células. De todas maneras, nuestro laboratorio, si cultiva las células pero no están en buen estado para ser criopreservadas, se le va a notificar al paciente y se le va a solicitar que mande una segunda muestra. Si esta segunda muestra tampoco funciona, nos iremos con la tercera. Pero si digamos ya no tiene más dientes para enviar, le vamos a hacer un completo reembolso de su dinero para que no pierda, digamos, nada en enviar este diente y checar si sus células madre están viables. Okay. Grisel pregunta, ¿se puede utilizar las células madres en alguien más? Buena pregunta. Las células madre sí tienen la potencialidad de ser utilizadas por familiares del paciente, sobre todo para primero y segundo grado de consanguinidad, es decir, padres, abuelos, tíos, primos, hijos. Sin embargo, antes de asegurar una compatibilidad entre parientes o a la hora de hacer el trasplante entre el donante y el receptor, se tienen que hacer varias pruebas de compatibilidad histológica. Y depende mucho de la edad del paciente, depende mucho del tratamiento en cuestión, y en realidad no se puede asegurar desde un inicio que las células madre podrán ser utilizadas por algún familiar. Esto sí depende mucho de cada caso en específico. La FDA, que es la institución que nos regula a nosotros, que regula a nuestro banco en Estados Unidos, es una institución que nos permite liberar las muestras, es decir, las células madre, para parientes de primero y de segundo grado de consanguinidad. Obviamente se tendría que checar con el médico que las vaya a utilizar, que sepa y que se dé cuenta que sí funcionen para algún trasplante alogénico, es decir, para otro paciente que no sea el mismo, y checar que sea compatible. Entonces sí hay esa probabilidad, pero hay que hacer muchas pruebas antes de realizarlo para estar seguros que sí sean compatibles. María pregunta, si tenemos alguna infección en la boca, ¿afecta a las células? Depende del tipo de infección. Si es una infección no muy grande que se pueda, digamos, curar, digamos, depende también si está afectando el tejido periodontal, depende si está afectando la pieza dental en específico. Infecciones bucales hay de distintos tipos, entonces en realidad depende qué tanta infección, por así decirlo, le dé a tu diente que tú quieras mandar al laboratorio. En términos generales, nuestro laboratorio lo que va a hacer antes de preservarlas es checar que estén libres de contaminación, de bacterias, libres de infecciones, libres de hongos, libres de agentes virales, para asegurarnos que las células están libres de contaminantes para que las podamos utilizar en un futuro. Entonces, si tienes alguna infección, podríamos nosotros hacer el cultivo de células madre y verificar si están en buen estado para cultivarse y preservarse. Lo recomendable obviamente es que tengas buena higiene bucal, para que pues no afecte en la mayor medida posible la pulpa del diente, que es donde están las células madre, y podamos criopreservarlas para largo plazo. Ok. Pau pregunta, mi hijo tiene diabetes, tiene 22 años, pero hay un diente de leche que todavía no se ha aflojado, todavía lo tiene ahí. El diente está normal y como si nada. ¿Ese diente podría servir? ¿Tiene 22 años? Sí. Sí podría servir. Como te decía, como les contaba anteriormente, la cantidad de células madre en nuestro cuerpo va disminuyendo con la edad. Hay veces, como en este caso, que dientes de leche no se caen, por alguna razón se nos quedan pegados en la boca por largo tiempo. O hay veces que también son dientes permanentes que se llaman supernumerarios, es decir, de repente pues sobran dientes. Y a veces pues hay que quitarlos, ¿no? Cuando se requieren quitar, obviamente nosotros recomendamos que los manden a nuestro laboratorio para que chequemos si tienen células madre en buen estado para ser preservadas. Lo que yo no te recomendaría es que saquemos este diente con la única finalidad de preservar las células madre. Pero si el dentista dice, este diente lo tenemos que quitar de todas formas, entonces sí te diría, mándalo al laboratorio, nosotros vamos a checar si tiene células madre, en caso de que sí, las vamos a preservar, y en caso de que no, se te hace un completo reembolso de tu dinero. Entonces en ese sentido valdría la pena probar. Cuando es un diente de leche, aunque sea un paciente de 22 años, las probabilidades de que sea un aislamiento y cultivo de células exitoso son bastante altas. Siempre y cuando ese diente esté sano, como tú decías que está completamente normal, es probable que sí podamos cultivar. Ok. Fede pregunta, ¿cuánto tiempo duran las células madre almacenadas? Muy buena pregunta, Fede. Las células madre duran toda la vida. ¿Por qué duran toda la vida en el sistema criogénico? Porque utilizamos una tecnología que se llama criogenia en general, y de lo que se trata es que vamos a guardar las células madre
en temperaturas menores a los 180 grados centígrados. Cuando tú congelas una célula madre a esa cantidad tan baja, lo que le va a suceder a la célula madre es que su vida biológica se va a neutralizar. Entonces la célula madre, tú la mantienes, digamos, como dormida por mucho tiempo, y tú la puedes dejar criogénicamente congelada 20, 40, 50, 60, hasta toda la vida del paciente. Entonces esto es lo importante con las células madre, que las podemos obtener en una edad temprana o relativamente temprana en la vida del paciente, pero la vamos a poder seguir utilizando 50 años después, cuando obviamente el paciente sea mucho más viejo y padezca muchas más enfermedades, y las vamos a poder utilizar con la misma potencialidad como si fueran células jóvenes